Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mary por si no me conocéis y en el vídeo de hoy me vais a acompañar en esta rutina de limpieza nocturna de Navidad. Hoy es día 25 de diciembre y quiero aprovechar antes de nada para desearos una muy feliz Navidad. Espero que estéis pasando unos días maravillosos en compañía de vuestros seres queridos. Bueno, pues ya veis cómo está todo. Acabamos de cenar y me voy a poner manos a la obra a recoger y a limpiar todo este desastre. Lo primero que hago es recogerme el pelo porque me molesta un montón para limpiar y ya empiezo recogiendo la mesa y llevando todas las cosas de la cena a la cocina. Antes de quitar el mantel lo limpio bien con este desengrasante de Marsella de Mercadona que me encanta y lo utilizo para muchísimas cosas, entre ellas también sirve para la ropa, para las manchas en la ropa y es uno de mis imprescindibles de limpieza. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Lo siguiente que hago es limpiar la mesa de cristal con esta mezcla que preparo que consiste en agua, vinagre de limpieza y un poquito de Fairy, que por cierto es una de las mezclas que aparecen en mi último vídeo de YouTube, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis porque es muy interesante. Y una vez la mesa está limpia, enciendo mi velita y ya me paso al sofá a colocar todos los cojines, a sacudir la manta y a dejarlo todo bien ordenado. Esta rutina me gusta hacerla todas las noches antes de ir a dormir, porque así al día siguiente cuando despierto y veo todo el sofá bien colocado y los cojines ordenados, empiezo el día mucho mejor. Lo mismo me pasa con la manta, aunque la manta me gusta colocarla de diferentes formas según me dé ese día, pero bueno, me gusta colocarla bien. Son cosas que, como siempre os digo, duran poquísimo. Durante el día están más desordenadas que ordenadas, pero al menos para dormir me gusta tenerlo bien y dejarlo bien para así a la mañana siguiente empezar el día con mejor pie. We'll be chilling and having a good time. Ahora me paso a la cocina y antes de ponerme a limpiar y a recoger tenía que vaciar el lavavajillas que estaba limpio para así poderlo llenar de nuevo y vaciar un poquito el fregadero que se me había acumulado de cosas sucias. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter
this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, dance, dance. Y ahora ya me pongo a despejar todas las encimeras y a guardar los restos de la cena que había sobrado en un tupper. Y como siempre enciendo mi velita y me paso al fregadero a organizar un poquito y a meter todas las cosas en el lavavajillas. Muchas veces me preguntáis que por qué enciendo esta vela y la verdad no es por ningún motivo en concreto, simplemente es una costumbre que tengo. Me gusta cómo huele, esta es de vainilla del Mercadona, huele súper bien, es tan genial de precio y las pongo en este portavelas que es de Teddy, me parece que queda muy bonito. Y no sé, es algo que me encantan las velas y me relaja muchísimo mientras estoy limpiando. Sé que siempre me decís que no es necesario enjuagar las cosas antes de meterlas en el lavavajillas, pero os juro que no soy capaz de meterlo tal cual. Hay cosas que no es necesario, como un vaso de agua, pero hay platos y demás cosas que están pues con restos de comida pegado y soy incapaz, de verdad que lo he probado, pero soy incapaz de meterlo tal cual. Bueno, pues el lavavajillas ya está y ahora me toca fregar. Tengo que decir que fregar es una de las cosas que más me gusta hacer y más me relajan. Y bueno, tampoco son demasiadas porque casi todo lo meto en el lavavajillas, pero hay cosas que no, como por ejemplo pues las tablas de madera, utensilios de madera como los utensilios de silicona, pero tienen el mango de madera y prefiero no meterlos. No por nada, porque alguno que otro me he cargado al meterlo y prefiero pues fregarlo a mano y que me duren más. Estos utensilios están súper bien, son muy bonitos, siempre me preguntáis por ellos y los compré en Amazon, pero lo que os digo, al ser blancos de silicona aconsejo darles una agüita cuando los acabáis de usar para evitar que se queden colores, que se destiñan o que cojan colores feos y luego sea más fácil de limpiar. Muchas de vosotras os habéis comprado la Scrap Daddy, la esponjita de carita sonriente, que siempre me veis. Yo estoy muy contenta con ella y siempre me preguntáis. Como os he dicho muchas veces, es una esponja que con agua fría se pone dura y con agua caliente se pone blandita. Es algo que os sorprende cuando os llega, porque bueno, es algo diferente, ¿no?, en un estropajo. Pero la verdad, yo siempre friego hasta en verano con agua caliente. Noto que se friega mejor, se limpia mejor la suciedad, a lo mejor es cosa mía, pero yo noto que es así. Y bueno, pues a lo mejor para alguien que esté acostumbrado a fregar con agua fría le resulta poco práctico o incómodo, porque la verdad pues con la esponja dura no se friega igual de bien que con la esponja blandita, es muy raro, ¿no? Entonces a lo mejor para aquellas personas que no les guste fregar con agua caliente pues no resulte cómodo. Pero yo siempre friego con agua caliente, no con agua hirviendo, porque como veis si no podría estar mojándome las manos, pero a mí me resulta muy muy cómoda. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here
Los cuchillos y las tijeras es otra de las cosas que nunca meto en el lavavajillas. Los cuchillos resulta que pueden perder el afilado y las tijeras se estropea el mecanismo, cosa que es verdad porque yo lo he podido comprobar, ya que me cargué unas así y desde entonces los friego a mano. Y estas tazas son preciosas, pero también hay que fregarlas a mano porque así lo recomiendan. No recomiendan meterlas en el lavavajillas ni en el microondas. Bueno, y a ver si adivináis cuál de estas dos tazas que he fregado, cuál es mía y cuál es de mi marido. Lo siguiente que hago es limpiar la inducción con este spray de Mercadona, que es genial, siempre os lo recomiendo. Muchas de vosotras lo habéis comprado y estáis encantadas. Me gusta porque lo deja perfecto en un momentito. Simplemente hay que pulverizar, dejar actuar 20-30 segundos, limpiar con una bayeta mojada bien escurrida y secar con papel de cocina. Con el quitagrasas de Marsella de Mercadona limpio el frontal de la cocina, que es lo que más ensucia de salpicaduras y demás, y también aprovecho para limpiar la encimera con el mismo producto. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say. La campana de la cocina se me olvidó enseñarlo, pero la estoy limpiando con el multiusos perfumado de Mercadona que lleva alcohol y la deja súper bien. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. Y esto es algo que no hago siempre, pero a veces me gusta hacerlo. Le doy una pasadita a la inducción una vez limpia con este multiusos perfumado y le deja un brillo espectacular. The fire's for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will... Ahora me paso al fregadero, primero le doy una pasada con el mismo Fairy para quitarlo más gordo y esta vez lo voy a limpiar con el limpiador en polvo de Mercadona, que hacía muchísimo tiempo que no lo usaba y tengo que decir que sigue siendo mi producto favorito para limpiar el fregadero. Me da mucha pena porque, como sabéis, lo han dejado de traer y muchas de vosotras me decís que existen otros polvos como el BIM. Y bueno, pues la verdad no los he probado todavía porque todavía tengo este, pero una vez se termine tendré que probarlos porque me parece un producto muy bueno. It is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. Y esto es algo que no hago todos los días ni mucho menos, pero de vez en cuando me gusta hacerlo cuando noto que las tuberías huelen un poco mal. Consiste en echar bicarbonato con vinagre de limpieza y después agua hirviendo y os aseguro que quita el mal olor en un momento. Myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I
everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere. Bueno, y aquí os enseño las marcas en mis armarios de mi cocina, las huellas que se quedan todo el día. Y las estoy limpiando con esta mezcla de agua con alcohol, que la verdad quiero que veáis el cambio porque es una pasada, queda espectacular. Estos armarios a mí me encantan, son muy bonitos, pero lo malo que tienen es que se les queda todas las huellas marcadas y hay que estar con el trapito todo el día. Y bueno, ya podéis ver, creo que la diferencia es notable, no hay ni una marquita y ha quedado perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestras casas antes de ir a dormir para empezar el día con buen pie. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros y regalarme un like que me hará muy feliz y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.